número 11. Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Es un gusto para nosotros saludarles. Estamos muy felices por este espacio. Hacemos inicialmente un reconocimiento muy especial por desempeñar tan valiosa labor que es la de ser maestros y maestras y sobre todo en un país tan complejo como el nuestro. Entonces, el día de hoy tendremos un tema muy importante, tendencias del sindicalismo y paralelismo sindical, y nos va a acompañar nuestro querido profesor Jorge Albina Anaya. Iniciamos pues en la conferencia. Entonces iniciamos con nuestro saludo. Isabelita, buenos días. Sí, muy buenos días, compañeros y compañeras, Luzaida, Ana María, Vicente, Julio, y especialmente a nuestro compañero Albino, que hoy nos va a acompañar pues en este tema tan importante para nosotros, y a ustedes, compañeros que están pues en la tercera corte de nuestro diplomado. Y escuchando a la Ana María, a Luchita, a la compañera de Caldas, sobre la situación que estamos viviendo y sobre lo que cunde sobre el magisterio, que nosotros nos preocupamos muchas veces, que exigimos en las calles condiciones, que rechazamos en las calles políticas, pero en medio de nosotros hay personas que no entienden, maestros y maestras, que no entienden la situación del país, que no conocen la verdadera historia. Hoy el compromiso del magisterio colombiano, como siempre, es y debe ser la transformación social, pero una transformación social que nos beneficie a todos y a todas, a todo el pueblo colombiano. Hemos sido permeados por la globalización, una globalización que es un proceso complejo para los trabajadores de Colombia y del mundo entero, porque la globalización ha incidido al interior de nuestras organizaciones sindicales, lo cual nos llama a desarrollar unas estrategias para poder enfrentarnos a estos desafíos que tenemos hoy por la globalización, por estas políticas neoliberales, sangrientas, eh, por este fascismo que tenemos en este gobierno de Duque. Nos toca, compañeros y compañeras, unirnos para enfrentar todos estos desafíos de la globalización. Pero a pesar de toda la situación de estigmatización, de incertidumbre, de esa inseguridad que estamos viviendo a raíz pues de todos esos enfrentamientos, de esas estigmatizaciones, de esas infamias, de esas mentiras del aparato, del partido del gobierno contra los ejecutivos de FECODE y contra el magisterio en general. Hemos tenido desde nuestra FECODE hacemos ese reconocimiento a cada uno de ustedes, a cada uno de los maestros de Colombia, porque nosotros continuamos con más fuerza defendiendo la vida, la paz, defendiendo la justicia social, exigiendo justicia social, exigiendo democracia, exigiendo que cesen los asesinatos, que se archiven todos esos proyectos de ley que cursan en el Congreso de la República. El compañero Albín Amaya, que es integrante del equipo nacional de escuela de FECUDE, hoy nos abordará el tema de las tendencias del sindicalismo y el paralelismo sindical. Es sumamente importante el conocimiento de la evolución de la evolución de la historia del sindicalismo, los orígenes del sindicalismo, los retos y los desafíos que debemos tener para poder nosotros, o el sindicalismo como esa gran fuerza, convertirse en una alternativa de cambio, de modelo, de incidir para que Colombia de verdad sea ese país de nuestros sueños. Es fundamental, compañeros y compañeras, aclarar y entender que nuestros principales enemigos no son las actuales estructuras sindicales. Por supuesto que no. Yo sé que ustedes lo saben. El enemigo
Nuestro es el gobierno, con toda su política neoliberal, con todos esos secuaces que los apoyan, con el objetivo de arrasar los derechos de los trabajadores. Derechos que se han conseguido y lo hemos logrado en la, qué bien, que lo hemos logrado en la lucha, en la movilización, pero que hoy el gobierno agencia el paralelismo sindical. El paralelismo sindical que hoy se ha agudizado más en los últimos años es agenciado por el gobierno. Y tenemos muchas muestras de organizaciones que no pasan de 30, 40 afiliados y tienen casi todos los afiliados permiso sindical por un día, unos, otros por 2 días. ¿Para qué? Para hacernos contrapeso a nosotros, compañeros. Entonces, toda esa política neoliberal ayuda también a agenciar ese paralelismo, por lo cual el llamado que hacemos desde FECODE es a cerrar filas en torno a nuestra federación, en torno a nuestras filiales, a nuestros sindicatos filiales. Hoy estamos ante un gobierno fascista, sangriento, que tiene un solo objetivo, y ese objetivo es desaparecer nuestra organización sindical. Y muchas veces nosotros, por las diferencias que existen al interior de las organizaciones, que son permitidas las diferencias de pensamientos, de ideas, de movimientos, de ideología, le hacemos el juego al aparato. El llamado maestros y maestras es a no fragmentarnos, a estar unidos, a avanzar en el fortalecimiento de la lucha organizada con los otros movimientos. Y que eso es lo que hemos visto desde ese estallido social que del año pasado, 2019, 2020, 2022, con esos movimientos sociales, étnicos, estudiantiles, que a lo largo y ancho del territorio colombiano tenemos que juntarnos para evitar que nos callen. El miedo del aparato es porque estamos andando a pasos agigantados ante ese cambio social que queremos. Por eso es la arremetida contra la federación. Y por eso es importante conocer la historia del sindicalismo, cómo se inicia, cuáles son los retos que tenemos. Eso es importante entenderlo, compañeros y compañeras, y recordar otra cosa importante, que FECODE y nuestras filiales son organizaciones pluralistas, donde convergen diferentes pensamientos, ideologías, movimientos, lo cual no puede incidir para que entre nosotros nos demos garrotes. Eso no puede pasar, compañero. Nosotros antes, por el contrario, con todas esas diferencias existentes en las organizaciones, debemos juntarnos para enfrentarnos a ese grande monstruo que es el único que quiere cercenar la Constitución Política Nacional, cercenar nuestros derechos. Y muchos de ustedes se preguntarán si es pluralista, si hay diferencia, porque FECODE le está apuntando a Petro como presidente y a Francia como vicepresidenta. Y me disculpan los que no están con Petro, que están aquí en este momento. Pero esa es la democracia. Pero somos 14 ejecutivos y ejecutivas de FECODE que le estamos apostando a ese cambio en primera, compañero. Y por eso, como somos la mayoría, estamos hablando en nombre del magisterio colombiano. Hoy hay un fenómeno muy lamentable, compañero, en los últimos años, y esa fragmentación sindical que da lugar, pues, como les decía anteriormente, al paralelismo sindical. El llamado, compañeros, a que no nos dejemos fragmentar, el llamado a esa unidad, el llamado a ese respeto por las diferencias, pero el llamado a que seamos coherentes con lo que decimos en las calles, en las movilizaciones, con los que exigimos y con lo que rechazamos. Y hoy tenemos un momento histórico que no lo podemos dejar escapar de las manos, que es muy difícil,
muy difícil porque está incrustado en nuestra democracia y está incrustado en nuestra Colombia una corrupción y unos malos manejos, pero yo sé que el pueblo tiene que ser soberano y ahí estamos los maestros y maestras, como líderes sindicales, como líderes sociales, decirles, compañeros, que ustedes se merecen un aplauso por esta bonita profesión, nos merecemos por esta bonita profesión que tenemos y que hoy, mañana 15, la conmemoramos. Ojalá sea esa conmemoración manifestando por las redes la importancia del maestro y de las maestras, la importancia de nuestras filiales, la importancia de FECODE, la importancia de la lucha sindical del pueblo colombiano y defender a FECODE y defender al magisterio, porque hoy estamos, miren lo que pasó con el señor Vélez, el periodista, con el hijo de Vélez. Es una situación muy difícil, pero necesitamos que ustedes apoyen, maestros y maestras, en decir lo contrario. El llamado a la unidad, tenemos un reto grande y desde FECODE les estamos diciendo a ustedes que vamos a llegar en la primera. El cambio es en la primera. No hay otra, compañera, ni reversa, ni segunda, ni tercera, ni cuarta. Es en la primera. Ese es el llamado que hacemos de FECODE, respetando la democracia, respetando la diversidad de movimiento, de candidatos, pero la mayoría de los maestros de Colombia, coherente con nuestra lucha, vamos por ese cambio. Y hoy que el compañero Albin les va a contar esa historia del sindicalismo, cuáles son esas tendencias, cómo podemos nosotros fortalecer nuestra organización, van a salir ustedes con más fortalecido en esa lucha de invitar a los maestros, a los vecinos, a los amigos, a los familiares, a los estudiantes, a los padres de familia, para poder lograr ese 29 de mayo ese cambio y que nuestros sueños se hagan realidad. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas, compañeros y compañeras. Las dejo con el equipo de escuela. Voy a estar una media hora, luego me retiro. Y igualmente disculpar, pues, porque 2 sábados anteriores no he podido estar. Feliz día del maestro y la maestra, compañero. La mayor profesión. Felicidades y un abrazo desde la distancia. Muchas gracias, Isabelita, por su excelente introducción. Entonces le damos la bienvenida a nuestro querido compañero Jorge Albin Anaya. Nuestro compañero ha sido un dirigente, es un dirigente sindical de larga trayectoria en su sindicato de base ejecutivo, de su sindicato de base ADEMACOR. Fue ejecutivo en 3 periodos consecutivos nacionales en la CUT. Actualmente es asesor de la Escuela Sindical Nacional y también tiene una especialización muy importante en pedagogía y didáctica de la Universidad Ciego de Ávila de Cuba. Entonces, compañero Jorge Albin, tiene usted la palabra, 30 minuticos con nuestro tema de hoy. Muy buenos días a todos los compañeros y compañeras participantes en nuestro diplomado Escuela Sindical FECODE, Universidad Pedagógica Nacional. Siguiendo la secuencia de nuestra temática en nuestra escuela, en este diplomado, hoy realizamos esta videoconferencia charla, digamos así más bien, la número 11, en un momento especial de la coyuntura que estamos viviendo en el país, una coyuntura de ambiente político electoral con grandes expectativas, porque hay unas expectativas de cambio positivas, ¿no? Hay aires de cambio en el mundo. Recorre el universo una posición de reacción, de rechazo a las políticas que vienen golpeando a la humanidad, las políticas del modelo neoliberal. Las ideas progresistas recorren el mundo, desde Europa, continente asiático, llegó a nuestro continente americano, Latinoamérica. Hoy vemos una posición renovada y pendiente de cambios, ya algunas presentes en México, en Perú, en Chile, Argentina, pendientes en Bolivia, Ecuador,
y cercanas, aquí muy cercanas, en Brasil, Colombia, y se me pueden escapar algunas más, pero están recorriendo aires de cambio en el mundo, de combate a las políticas que golpean los intereses de las poblaciones en todo el mundo y que ya están aquí cercanas en nuestro país. Brasil, creo que amerita y ahí hay condiciones para un cambio con Lula da Silva. Y ese aire llegó a Colombia. Aquí está la coyuntura que estamos viviendo con unos cambios que se aproximan representados en candidaturas al Ejecutivo Nacional, representado en la candidatura de Gustavo Petro Rego y de la compañera Francia Márquez como vicepresidenta. Lo digo así abiertamente porque ya institucionalmente nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación ha institucionalmente definido apoyar la candidatura alternativa del compañero Gustavo Petro. Son reacciones entonces que han llegado ya también a nuestro país. Y la charla de hoy centra aspectos que nos ponen un cuestionamiento a nosotros, a los docentes, en el caso de lo que estamos tratando hoy, ¿qué aporta dentro de la lucha sindical y social desde nosotros a este cambio que viene? Creo que estamos en ese reto, en ese desafío, y estamos caminando en esa vía de los cambios. Como decíamos, hoy tenemos entonces los temas de tendencias sindicales y paralelismo sindical, que centra allí los objetivos, las condiciones de lucha de los sindicatos, algunas dificultades que puedan presentarse en un momento determinado, y eso lo vamos a desglosar. Tú me ayudas en eso, Lucha, para hacer una introducción sobre el tema de tendencias sindicales. ¿Qué es eso de tendencias sindicales? Si me ayudas allí con la presentación, Luchita. Sí, señor, un segundito, ya la voy a compartir. Por favor, ¿están viendo mi pantalla? Sí, ya apareció. Listo, mi profe. Bueno, pudiéramos decir en la introducción, pudiéramos decir entonces que todas las opiniones, como dice allí, todos los debates y las posturas de las luchas sindicales en la historia misma de los desarrollos de ese sindicalismo están signadas por el tipo de caracterización de sus momentos. Por eso en la historia, vamos a ver eso, en la historia de las luchas sindicales, dependiendo de las relaciones y las contradicciones de las relaciones en intereses de los trabajadores y los patronos, y los posibles alcances en el desarrollo del capitalismo que hemos vivido en las historias de los desarrollos sociales y políticos, de acuerdo al grado de desarrollo, allí se plantean las motivaciones de los trabajadores para dar respuestas en la búsqueda de mejores, de sus intereses como trabajadores. Y entonces son de diferentes órdenes, de acuerdo al momento en la historia, los desarrollos del capitalismo. Así los trabajadores van sintonizando qué hacer, las condiciones para hacerlo, y de allí, de esa presentación que yo tengo y que ustedes allá en los documentos que quedan de consulta van a tener ahí documentaciones que hemos ubicado como escuela sindical. Por eso planteamos esa introducción. De allí deducimos entonces el concepto. Le decimos las opiniones, debates y posturas de las luchas sindicales en la historia misma de su desarrollo, cómo se desarrollan de acuerdo al desarrollo del capitalismo, están signadas por el tipo de caracterización de sus momentos, de aquel momento, en la historia, de sus situaciones y circunstancias políticas y económicas, las relaciones políticas y económicas de esas sociedades, que le permiten proyectar entonces a los trabajadores y sus organizaciones subobjetivos estratégicos, o sea, objetivos del momento y objetivos para el futuro, y conducir sus acciones. ¿Qué habría que hacer como métodos? Posibilidades de realizar acciones que tengan respuesta o consecuencias positivas
según fijen sus tácticas y estrategias de lucha. El grado de lucha que se haga, si es momentánea, si es social, si es con unos visos de pronto de mayor profundidad política. De allí salen entonces las tendencias. Repito, dependiendo del grado de desarrollo de las contradicciones en un momento determinado. Avanzamos, Luchita. Entonces, pues de allí se tienen las tendencias. Aspiraciones de lucha, ¿a qué aspiramos? Se convierte en objetivo, entonces, ¿a qué aspiramos? ¿Qué queremos en esos momentos? Ahí van a estar descritas ahora que veamos las tendencias. ¿A qué se le mide como resultado de esa lucha, que son los objetivos? Y las condiciones de los desarrollos de las acciones que se vayan a hacer. Desarrollo de las acciones que se vayan a hacer. Y ahí eso se convierte en los alcances posibles. Y sobre eso entonces salen las tendencias. En los momentos, si hacemos un recorrido histórico, hubo una tendencia moralista que se caracteriza por luchar, fíjense, los objetivos allí en aquel momento era luchar contra la pobreza y la injusticia desde una visión mística, casi religiosa, pobreza, la injusticia de los trabajadores, hasta allí ese era el alcance y las acciones iban dirigidas entonces sobre una situación moralista, casi que espiritual de pobreza e injusticia. A eso se le llamó entonces la tendencia moralista. Desarrollo posterior, entonces, da el salto a la teoría del sindicalismo como agente revolucionario. Yo digo más bien que primero debería ser teoría del sindicalismo como respuesta psicológica. Y allí su objetivo, esta corriente, obedece a una reacción anímica defensiva contra la industrialización, que en ese tiempo ya se está presentando un desarrollo industrial, y su principal objetivo entonces de lucha allí se convierte luchar por la estabilidad de los trabajadores. Recuerdan al Luden, el ludismo, las máquinas, desarrollo industrial, desenfoque, y era la vigencia de aquel momento de sus objetivos, luchar contra las máquinas, romper las máquinas. Ese era el enemigo, y entonces, porque era una amenaza contra la estabilidad de los trabajadores cuando ya se entra en la producción industrial, donde la máquina desaloja puestos de trabajo, entonces allí se convierte esa teoría, que yo digo es la segunda, sindicalismo en respuesta psicológica. Luego esos desarrollos llegan a una tarea del sindicalismo como agente revolucionario, ¿no? Que aquí como agente revolucionario es una corriente de influencia en aquellos momentos marxista, que desarrolla la conciencia de clase. Ya hay un acto consciente en términos ya de clases sociales, y a cuál deben pertenecer los trabajadores, y como conciencia de clase promulga la lucha de emancipación de la clase obrera. Los trabajadores deben ser los llamados a encabezar la lucha de la emancipación de esa clase hacia una situación de desarrollo de mayores alcances. Esa pudiéramos decir que es la teoría del sindicalismo como agente revolucionario. Pero en ese mismo desarrollo aparecen unas contradicciones dentro del seno de los movimientos sindicales, y es la teoría economicista de Michael o Mijael Bakunin, se conoce como los bakunistas, ideología bakunista, que es la teoría economicista. Dice, no, los trabajadores tienen que luchar exclusivamente por las situaciones económicas, que es lo que debe animar la lucha sindical. Esa fue rebatida, fue discutida, fue prácticamente desalojada de esos pensamientos posteriormente, y se conoce como teoría economicista
porque hay una reacción contra eso que debió tener una vigencia corta, y aparece la teoría de la acción política. Ya está entonces de mayor desarrollo, de mayor fondo, y establece la transformación social y política con mayores alcances, repito, y se va a que hay que aportar desde el movimiento sindical y a través de organizaciones políticas, que no es lo mismo de las organizaciones sindicales, al cambio de sociedad. Ahí hay un desarrollo ya, y cuando se habla del cambio de sociedad es que, bueno, lo sindical debe aportar, pero debe ir con una visión política a través de organizaciones políticas, pero que deben tener su relacionamiento con las organizaciones sociales. Allí participamos como sindicalismo desde una visión de poder para el cambio de la sociedad. Y bueno, eso llega hasta una vigencia de cuando hay el cambio de sistema y de modelos económicos, y llega a la etapa presente. De esa ya algunas otras conferencias han tocado, lo que es la llegada del modelo neoliberal, que es la tendencia contemporánea, o del sindicalismo moderno, también se llama así. Cruzamos, sí, sindicalismo moderno, y es una lucha, es una cruzada de reacción. Ya el sindicalismo ahora mira cómo reaccionar hasta a raíz de la implementación, a través de la apertura económica que se da en 1990, luego del consenso de Washington, eso creo que se ve en otra conferencia, y se implementa y llega, para el caso colombiano, a nuestro país a través del gobierno de César Gaviria Trujillo, con aquella lapidaria frase, célebre frase: colombianos, bienvenidos al futuro. Y cuando se globaliza la economía, la globalización de la economía, consenso de Washington lo que hace es que los grandes capitales del mundo en Washington se reúnen y dicen: no, aquí los estados deben fijarse situaciones institucionales de todo tipo, social, político, pero la economía debemos regularla desde los grandes capitales, y allí viene entonces el mundo de las grandes multinacionales o transnacionales, y el Estado solamente queda ahí con una misión reguladora de esas leyes del mercado. Las mismas multinacionales se encargan de regular ese libre mercado de precios, exportaciones, relaciones internacionales, se abren las fronteras de cada país, y las grandes multinacionales, con sus acciones y presiones sobre los estados y gobiernos de cada país, prácticamente desregulan sus políticas laborales, porque es económica, y desde allí introducen entonces los cambios que faciliten la transición de grandes capitales en la economía globales del mundo hacia todos los países. Se abren las fronteras de cada país, y allí ellos son los que ponen las reglas, y el Estado solamente regula. Entonces ya tenemos un nuevo escenario donde las grandes multinacionales ponen las reglas económicas. Es el Estado no debe estar para las reglas económicas, sino para lo demás. Y entonces allí vienen las privatizaciones como consecuencia de entidades nacionales, las privatizaciones de entidades, la desaparición porque le crean crisis a los grupos nacionales, a las empresas nacionales, y comienzan a crearle crisis y desaparecen y se globalizan. Las que no entran en la globalización porque prácticamente son absorbidas por los grandes capitales, se convierten en socias menores, que ya desde allí no tendrían posibilidades de decidir
las políticas económicas. Aquí en Colombia tenemos muchos ejemplos para ello, las que desaparecen en diferentes frentes económicos, en bebidas, en comercio, en textiles, fabricato, coltejer, ya está, que también desaparece, en comunicaciones, telecom, y eso pues lo han llevado a diferentes frentes. También tuvo presencia, muchos países fueron absorbidos todos estos frentes. Las grandes multinacionales son las que llevan la hegemonía. Algunas se convierten en socias menores. El caso aquí de Avianca, de los bancos, unos desaparecen, otros son socios menores. El caso de los textiles decía, bebidas, caso de cuando tienen algún tipo de presencia goodwill que le llaman, socias menores, el caso de bebida Bavaria, por ejemplo, y ahora son socias menores que no tienen decisión porque la mayoría en esos escenarios son las que deciden las políticas, y eso también quiso llevarse, y para desgracia nuestra, digamos así, a sectores sociales también, como la salud y la educación. En el caso de la salud, y hay que hacer la crítica, dependiendo de la fuerza de las organizaciones sindicales de esos momentos, por eso aquí hay que hablar de momentos, no tuvo la fuerza suficiente para combatir, enfrentar y tratar de neutralizar estas políticas del modelo neoliberal, y allí se nos volvió entonces a través de normas que se establecen en los congresos, con las presiones y la fuerza de grandes capitales hacia los congresos, en una clase política, digamos así, arrodillada y corrupta, que es contada por grandes recursos que le proporcionan a la clase política. Allí la ley 100, ¿recuerdan ustedes? La ley 100 privatizó la educación, la salud, y mire el estado en que la tenemos, solamente descubierta ahora por la pandemia qué fue lo que quedó allí. Y aquí tenemos que ubicarnos nosotros. Educación, ¿qué pasó en educación? Y ahí tenemos que reconocer que gracias a la presencia de un movimiento sindical en educación fuerte, tan fuerte que no logró ser allí, pues, cambiada toda la política en materia de educación. Toda la política, ¿verdad? Ya digo toda la política, no quiere decir que no haya tenido golpes, y a una organización como la Federación, en ese tiempo la Federación Colombiana de Educadores, sus luchas, su enfrentamiento a las políticas neoliberales, hemos podido conservar grandes cosas todavía, que son los intereses de los trabajadores de la educación, de los docentes. Y entonces allí salen las tendencias para el caso de la etapa contemporánea, cómo se ha transitado esa tendencia en nuestro país y donde se ha instaurado el modelo neoliberal. Digo que tiene 4 aspectos la tendencia contemporánea. Ha tenido que transitar por 4 aspectos. El primero, el sindicalismo frente al poder. Bueno, los desafíos que hace el sindicalismo frente al poder, o está a favor o en contra de los gobiernos, y entonces tiene que fijar posición. La tendencia, el sindicato es patronal o es alternativo. Está con el patrón, está con el Estado en esta política, o es alternativo, o sea, se enfrenta a esas medidas, y eso lo hace según el papel y el grado de desarrollo ante el Estado que tiene el sindicato. ¿Qué otra situación tiene que enfrentar? O se dice tiene que, para poder tener alguna incidencia
Profe Alvin, se cerró el micrófono. ¿Ahora sí? Sí, señor. Ahí lo estamos viendo y oyendo muy bien. Bueno, entonces tiene que efectuar algunos cambios estructurales en su modelo sindical, orientaciones, para poder incidir de alguna manera en la aplicación de esta política. Y orienta, nosotros lo hicimos desde la CUT Nacional a todos sus sindicatos y eso es lo que hay. Establecer, son mandatos institucionales del movimiento sindical, establecer la conformación de grandes sindicatos de rama de industria o servicios para poder tener mayor incidencia de respuesta y de movilización ante las políticas del modelo neoliberal. Los sindicaticos de base, eso que no tienen la fuerza ni cualitativa, de pronto algo de cualitativo, pero no cuantitativa para enfrentar las medidas. Ahora que se globalizó el patrón, tenemos que globalizarnos nosotros para poder tener una relativa fuerza de enfrentar estas políticas del modelo neoliberal. Y por eso, y eso en materia de otra charla, se establece que en el país deben conformarse ante de 750 y tantos sindicatos, por ejemplo, de la CUT, ahí cuando estuvimos trabajando, algunos 17 o 18 sindicatos por rama de industria, o sea, todos los que son de alimentos, todos los que son de educación, todos los que son de salud, todos los que son agrarios, etcétera, etcétera, 17 ferroviarios, etcétera. 17 grandes sindicatos con mayor cuantitativamente número de afiliados y de esa manera una capacidad de negociación ante el patrón mayor en la movilización para que tenga mayor incidencia política. Hasta se plantea un sindicato de informales, que para estos momentos debería ser el sindicato mayoritario en la central y con una incidencia política enorme que pudiera darse si esto está en desarrollo, todavía no está conformado, pero se está trabajando en ello, para que tenga una presencia nacional fuerte ante el patrón, pero con incidencia política. Vea que aquello fuerte ante el patrón, sí es sociopolítico, pero con una incidencia política. ¿Se imaginan ustedes el número de afiliados que si con un proceso de educación y organización pudiera llevarse a la política a estos escenarios? La presencia formidable que tuviera eso a nivel nacional hacia los cambios, por ejemplo, que necesitamos en estos momentos, sería algo pues de mucho peso. Entonces, bueno, el esquema de organización estructural de la conformación de grandes sindicatos, por eso se establece como una de las cosas a resolver, y ese es el modelo estructural sindical que se habla allí, en el cuadro que tenemos a la derecha. Pero tenemos que decir también que en el proceso hemos encontrado algunas limitantes institucionales de los sindicatos, y son gobiernos antidemocráticos que se resisten a los cambios en la estrategia que nosotros realizamos. Entonces, no nos reconocen. Son gobiernos antidemocráticos que no marchan en la vía de un entendimiento con el movimiento sindical de manera institucional en sus escenarios. Por ejemplo, en lo que uno llama las mesas de concertación, donde se discuten las cosas sindicales, son cerrados, son gobiernos antidemocráticos, pero por allí mismo dice, y allí está, nos catalogan como organizaciones realmente en la práctica no reconocidas como actores sociales de la democracia. Ven al sindicalismo es como un opositor, no como un instrumento que a nivel mundial, siendo la dinámica de los países en las relaciones de producción, los medios de producción y el capital, pues como agentes dentro de la democracia para echar hacia adelante la economía del país. No, aquí nos ubican es como que somos unos elementos por fuera de la democracia, y hasta nos enrarece la naturaleza de los sindicatos y a veces hasta peligrosamente nos vinculan
con acciones ilegales o con agentes ilegales. ¿Recuerdan algún gobernante que decía que éramos instrumentos de la subversión, del movimiento armado? Entonces, por ahí queda más que claro que no nos catalogan como organizaciones reconocidas dentro de la sociedad democrática del país. Y entonces, por allí mismo se ha enseñoreado en nuestro país, y producto de unos momentos históricos que se vivieron desde la década del 60 hacia acá, de revoluciones en Latinoamérica, como que hay una relación con movimientos armados para los cambios, aquello que hablamos de los cambios políticos, como que somos movimientos más que todo subversivos, que tenemos relación con eso, lo decíamos, y por allí viene y se construye en el ideario público una cultura antisindical. ¿Qué significa eso? Que los sindicatos para la sociedad, y eso paulatinamente hemos tenido que ir tratando de neutralizar esa idea, nos venden como que el sindicato es peligroso, es un confrontador. El sindicato es para acabar con la economía del país. Y la gente así, pues, lo ha enrarecido, ha asimilado esa posición institucional. Y lo peor que le puedan decir a alguien, y eso lo vivimos lo que en aquellos momentos y hasta ahora hemos transitado esta actividad sindical, éramos como que instrumentos indebidos, instrumentos relacionados con situaciones peligrosas, con la subversión, éramos los que subvertíamos el orden y nos veían entonces como que éramos agitadores, de los cuales había que tener mucho cuidado. Y cuando llegaron la guerra sucia, que entró aquí un gobernante que mandó a liquidar al movimiento sindical aquí, tuvimos que salir de nuestras regiones porque hasta allá llegó eso de que estábamos nosotros relacionados con situaciones peligrosas, ilegales, y por eso una gran cantidad de dirigentes fueron asesinados aquí en el departamento de Córdoba. Hoy estoy en mi tierra. Fueron más de 2000 sindicalistas asesinados y perseguidos por esta visión de una cultura antisindical, una cultura antisindical de los sindicatos y con sus consecuencias, pues, de los derechos humanos. Y entonces, bueno, ¿qué se propone ante eso? Un modelo sociocultural. ¿Qué hacer? Porque no nos podíamos quedar ante una posición, pues, allí de ver y resignarse. Hombre, hemos dicho, hay que hacer algo. Hay que mirar unas estrategias también de cambio, cómo comportarse ante esto. Y es la insistencia, la necesidad, digamos así, de nuevos métodos para poder neutralizar esa visión, esas limitantes, nuevos métodos para avanzar en la imagen como actor social reconocido y que sea el sindicato propositivo, que proponga nuevas cosas ya amoldadas al presente, reconociendo que hay este modelo en ciernes, y desarrollar nuevos liderazgos social y político con una metodología de formación sindical, modelo sociocultural, crear nuevos cuadros con una visión insertada que tenga incidencia en lo social ahora y que también tenga una visión política al tiempo. Eso es lo que se llama sindicalismo sociopolítico, que pueda aportar. Profe Alvin, nos quedan 10 minuticos. Por favor. Listo. Entonces, bueno, y le hemos dicho al movimiento sindical, tiene el movimiento sindical entonces en este modelo que hablar sobre temas que son de ahora, contemporáneos también, sobre la globalización del modelo neoliberal, que es la globalización, hablar del deterioro del medio ambiente, del cambio climático, algo que está afectando a la sociedad
en su conjunto, qué está pasando en el país con esto de las deforestaciones, por ejemplo, de los parques naturales. El caso de Chiviriquete, que ya se han apoderado más de 600,000 hectáreas, ¿sí?, en deforestación en la Amazonía. La han tomado para pastoreo de ganado, apropiación de suelos y cultivos ilícitos. Aquí en Córdoba estamos viviendo eso. Un gobernante aquí se ha apoderado más de 5,000 hectáreas de territorios ilícitos que son aquí zona de baldíos en el departamento de Córdoba, la minería ilegal que está dejándonos socavones en todo el país, los páramos de Santurbán, ¿sí? Y son actores de mucho poder económico y bélico relacionados allá con unos fenómenos que son del país, del narcotráfico, zonas que toman para el narcotráfico, para el cultivo de cultivos ilícitos, etcétera. Y entonces, bueno, decimos que hay que abrir escenarios de concertación con el gobierno, con el Estado, con el gobierno para mirar esta situación. El país se ha comprometido a nivel internacional con muchos temas, ya es la política de concertación internacional que realmente incumple irresponsablemente un Estado tramposo en esto del medio ambiente. Así lo hizo en los objetivos del milenio, ahora en los objetivos del desarrollo sostenible. Se compromete a cambios, como por ejemplo en los acuerdos de París de 2015, no cumplió, lleva informes mentirosos. Ahora en el COP26 en Glasgow, Escocia, pues también lleva un informe mentiroso. Parece mentira que quien lo contradijo fue un niño, Francisco, que se llama el niñito Vera, que dijo que eso no era cierto cuando el presidente y sus delegados allá plantearon que en Colombia todo está bien, se está cumpliendo. Pues el niñito Vera fue el que contradijo realmente ahí, fue invitado inclusive por la embajada de Inglaterra a ese encuentro y allá hizo quedar mal y desenmascaró más bien al gobierno. Quiero decir que en estos asuntos ambientales, sociales y laborales el Estado es moroso y no se compromete y no cumple en estos escenarios internacionales sobre estas situaciones. Y el paralelismo sindical, entonces, es la preocupación que tenemos nosotros de cómo enfrentar ahora como política también desde el movimiento sindical la fuerza y la unidad del sindicalismo que se requiere para enfrentar e incidir en estas políticas que estamos comentando. Y para ello, pues, el paralelismo sindical se convierte en una amenaza. ¿Y cuándo se da el paralelismo sindical? Hombre, cuando no hay una debida formación, reconociendo las dificultades que se tienen, hay grandes males que deterioran la unidad sindical y una de ellas es este paralelismo sindical. Tenemos que hablar entonces de qué hacer ante ellos y decimos que hay dos causas que lo permiten, que le dan la presencia, y unas causas internas y unas causas externas. Las causas internas, que son las que afectan o le dan entrada a este paralelismo, son algunos vicios provenientes de los mismos sindicatos que están originados para resolver, ¿no? Originado en el burocratismo de la dirigencia sindical, que imposibilita una real democratización al interior de los sindicatos. Y esto por una falta de formación se manifiesta un diálogo, no un diálogo intergeneracional de renovación, y que se usa a la base para permanecer. Hay los bonzos sindicales que se consideran son los que saben todo, los que representan todo, no proyectan una política de organización y formación sindical adecuada para
hacer ellos siempre los necesarios, y utilizan a la base y a los pocos dirigentes sindicales que se van formando ahí como para que apoyen las acciones, las políticas, o sea, cargaladrillos. Y estas son una de las causas internas de muchos vicios que hay en el movimiento sindical, que hacen que el que se siente excluido, no reconocido, pues no le queda alternativa, que no estamos de acuerdo con eso, sino conformar un sindicato por aparte. Y antes que unidad, eso lo que hace es romper unidad, la desunión, que quiere decir debilidad. No es lo mismo, tras que estamos por grandes sindicatos y los que existen se van a dividir, entonces cada quien lo que hace es que está detrás de intereses personales dispersos, disgregados en todo el país, que no se ponen de acuerdo para una lucha ante el modelo, y entonces eso le hace un gran mal al movimiento sindical. Y hay unas causas externas, dos de ellas fundamentales, grandes. Hombre, la implementación del modelo neoliberal con sus políticas, lo que nos ha llevado a un tipo de vinculación laboral de los trabajadores, rompió todos los sindicatos, o sea, va en contravía de ellos, despedazó sindicatos al momento que privatiza las empresas y dispersa, y los que quedan a la vera del camino, dice uno, solamente optan por formar cooperativas por un lado, o cada quien que busque cómo ahora sobrevivir en la actividad laboral, y eso lo que hace es que debilita prácticamente el esquema sindical tradicional y lleva a la gente de una situación de estabilidad laboral a lo que es, por un lado, la dispersión y a la intermediación, la informalidad, a poner puestecitos de trabajo cada quien, porque hacen unas indemnizaciones, ponen pequeñas empresas, cooperativas, que ya no es movimiento sindical, tiene otra naturaleza. Entonces la política del modelo neoliberal prácticamente sueña con un mundo sin sindicatos, para tener todas las posibilidades, toda la facilidad de implementar sus políticas sin contradictores. Contra eso estamos luchando con aquello de los grandes sindicatos, decimos, y establece algunas estrategias, que es el tema aquí del paralelismo sindical, o sea, lo estimula. Y las normas la van ubicando de acuerdo a que se favorezca a ello. Eso no era posible a través de un decreto, de que existieran, por ejemplo, en una misma empresa varios sindicatos, de lo poco que queda. Y en el 2000, la política, en una variante que hacen en el 2000, posibilitan de que en una misma empresa pervivan 2, 3 sindicatos, y se hacen negociaciones con cada uno de ellos, de tal manera que cada quien comienza, cuando se considera desconocido, a formar un sindicato por aparte, y el gobierno pues le da visto bueno a ello, con la intención de debilitar el movimiento sindical. Y para ello, de manera consciente, estimula hasta dirigentes desviados, los estimula que organicen sus sindicatos. Eso es lo que se llama el esquirolaje, esquiroles, que van contra el gran sindicato central y comienzan a estimular la división desde adentro. Esto con la orientación de los gobiernos para despedazar el movimiento sindical, y por allí mismo pues posibilitar su aniquilación. Eso ha pasado también aquí en FECODE. Eso sucedió en los otros sindicatos, digo, que acabó en salud. Eso lo convirtieron en cooperativas, por ejemplo. Y mire lo que los grandes sindicatos, cada vez más débiles, ayudamos desde el movimiento sindical hasta donde sea posible. Dentro de salud, por eso hemos proyectado que todos esos sindicatos deben formar uno solo. Estamos en ese proceso que ha sido difícil. Y en FECODE esto fue proyectado a través de normas. El modelo neoliberal tiene su forma de cómo facilitarse su política,
Y por eso implementaron luego de el estatuto docente 2277, donde estaban todos los trabajadores, el 1278, decreto 278, con unos alcances y una naturaleza de vinculación diferente. Ya se dio una charla sobre eso. Y entonces cada quien pretendiendo que cada quien luche sus intereses por separado y a traerle allí contradicciones entre la misma base sindical, los que enfrentan de acuerdo a sus intereses, y en FECODE allí se querella de que se prevalece la lucha por uno o por el otro. Eso nosotros debemos entender lo que son políticas del modelo neoliberal para dividir la lucha y la unidad de los sindicatos. Y por eso dentro de las banderas actuales que tenemos nosotros que transitar en esta última etapa, estamos por el sindicato único, por el estatuto docente único, con la unidad de todo el magisterio, y en la lucha que necesitamos nosotros plantear actualmente. Por eso tenemos que reivindicar las consignas históricas del movimiento sindical en FECODE. Una educación pública financiada y administrada directamente por el Estado, que sea él responsable ante todo el magisterio, ante la educación, que no solamente somos los docentes, ante la educación de la juventud y niñez del país, pero eso tiene que estar respaldado y es de los grandes puntos que tenemos en nuestros objetivos por un sistema general de participación que sea el fondo responsable de esa educación que nosotros estamos ahorita propendiendo en la lucha sindical desde FECODE como elementos estratégicos. Pero repito, y lo dije al principio, hoy el magisterio por eso ha definido institucionalmente como FECODE apoyar la candidatura alternativa de Gustavo Petro a la presidencia, Francia Márquez a la vicepresidencia, porque consideramos, por eso la federación se reunió con estos candidatos, representan muy directamente los objetivos que tenemos de estas reivindicaciones que pretendemos para que haya una educación de esa manera, que sea de calidad, financiada por el Estado, que tenga respaldo económico. Hemos llegado a este escenario con estas candidaturas y las estamos apoyando de manera institucional. Bueno, dirán algunos que de pronto no están en ello, pero de 15 ejecutivos del Ejecutivo Nacional de FECODE, 14 se ha definido esto, se decidió, y estamos apoyando esta candidatura alternativa que, amarrando con la introducción, para que los cambios contra el modelo neoliberal, y estamos hablando todo esto dentro del campo de la tendencia contemporánea, poder enfrentar las políticas del modelo neoliberal en materia educativa con un gobierno que sea afín a nuestros intereses y objetivos estratégicos. Profe Alvincito, 2 minutitos. Ya no, acabé de llegar inmediatamente. Ahí finaliza la charla videoconferencia. Muchas gracias, compañero, y bueno, estoy pendiente a las inquietudes ahorita. Muchas gracias, profe Alvin, por esa magistral exposición que ha hecho. Definitivamente, la experiencia no se improvisa, por allí dice. Bueno, hay algunas preguntitas en el chat, importante que puedan ir formulando los que hacen falta. Por aquí el profe Orlando pregunta, en la coyuntura del confrontamiento obrero-patronal, ¿cómo se puede catalogar el caso que miembros de las bases o dirigencia sindical ocupen cargos de dirección, inspección y vigilancia educativa? No sé si Luz ya tienes el sorteito. Mientras tanto voy leyendo algunas otras preguntitas, me disculpan la bulla, estoy por aquí en la cooperativa, entonces por aquí hay gente hablando, excúsenme. El profe Orlando pregunta de manera más concreta, ¿cómo se evidencia y manifiesta el paralelismo sindical? Pregunta la profe Beatriz.
El neoliberalismo con su individualismo ha permeado la mentalidad de la población, incluso la mentalidad de muchos docentes. ¿Qué estrategias se proponen para lograr el cambio y la unidad de la población que persiga un modelo sociocultural alternativo? Gracias, pido excusas por un problemita aquí técnico. Compañero Gabriel Fernando Salas Patiño. Compañero Gabriel Fernando Salas. Compañera Rosa Milena Pérez Muñoz. Sí, estoy aquí. Profe Gabriel, bienvenido mi profe, un minutico. Bueno, importante, gracias por los aportes. En sí, el paralelismo sindical ha sido una de las bases que especialmente nos preocupa dentro de los docentes cobijados bajo el decreto 278. He visto con mucha preocupación, yo soy del 278, y he visto cómo muchos compañeros están, digamos, en una actitud atípica, antes en contra, perdón, del sindicato. La cuestión, y sería, digamos, desde su experiencia, profe Jorge, ¿qué recomendaciones nos puede dar para lograr que 278 en no educadores que ya están, digamos, también en otra perspectiva, ellos piensan que, digamos, ellos tienen, digamos, un régimen especial aparte y por tanto, pues, están por fuera, según ellos, como compañeros afro pueden, digamos, integrarse y pueden, digamos, o sea, ¿cómo podemos, o qué estrategia se puede diseñar para que, digamos, a todos estos compañeros los podamos integrar dentro de nuestra federación grande que es FECODE? Muchas gracias. A usted, mi profe, muchas gracias. Profe Rosa Milena Pérez. Creo que no Preguntan está. por aquí en el chat, preguntan, bueno, no tiene nombre, ¿cómo aceptar la pluralidad en el sindicato y a su vez cómo fortalecemos el sindicato clasista? Pregunta la profe Lady, ¿cuál es la opinión de FECODE ante esa división de rural y urbano en el concurso docente y qué análisis se puede hacer de esto a futuro? Compañera Diana Marcela Revelo. Compañera Diana Marcela Revelo. La compañera Marta Fierro no se encuentra. Compañero Heivin Jonathan Salazar. Pregunta la profe Joana, ¿cómo podemos ayudar desde nuestras regiones para que no siga el paralelismo sindical y se fortalezcan las subdirectivas? Pregunta el profe Libardo, ¿qué estrategia pondera FECODE para contrarrestar el paralelismo sindical? Vamos a darle la palabra entonces a quienes levanten la manito. Tenemos todavía 4 posibilidades de participación con vos. Profesor Johnny de la Cruz, tiene su merced la palabra. Un minutico. Buenos días. Buenos días. Una pregunta, ¿qué está haciendo FECODE frente a la nueva clase sindical que está ascendiendo desde la subdirectiva y uno encuentra que prácticamente, vamos a decirlo así, son uribistas prácticamente, están en contra del maestro, van con el rector a todas las vueltas? Caso que sucede aquí en el Magdalena, que prácticamente la subdirectiva, todos los compañeros que están en los municipios, todos trabajan con los rectores. Vamos a poner un ejemplo, una cuestión mínima que debe ser manejada que pues debe tener un manejo sindical, la están manejando a nivel de la base y uno encuentra que uno no ve quién defienda los derechos de los maestros. El ejemplo de la cuestión de los traslados de los maestros, la persecución de los maestros, y encontramos aquí en el Magdalena, como dijo ahorita Isabel, sindicatos de 30 personas, de 50 personas, el caso de UBE, que es el sindicato de los directivos docentes, yo soy directivo docente, y encontramos que ese UBE hace parte de las negociaciones con la gobernación del Magdalena, pero al mismo tiempo esos 15 rectores le dan segunditos, mi palo a los profe. maestros. Le dan palo a los maestros. Entonces, ¿cómo se explica ese sindicalismo y qué está haciendo FECODE frente a esa nueva clase de dirigente sindical que está surgiendo particularmente en el 1278? Muchas gracias, profe.
Gracias, profe. Bueno, hay varias preguntas que apuntan a cómo contrarrestar el paralelismo sindical, cuáles son las acciones que se están adelantando para ello, cómo lograr la unidad del magisterio en su conjunto. Por aquí pregunta el profe Jesús Gonzalo, muy importante pregunta, ¿qué es la democracia sindical? ¿Y usted considera que en la actualidad las organizaciones sindicales la practican actualmente? Compañero, aparece como NN, entonces primero pedirle a identificarse, mi profe, y su preguntita. Hola. ¿Conmigo? No, con el profe NN. NN aparece, entonces le pedimos primero identificarse, mi profe, que levantó la mano. Hola. No, yo creo que hay que seguir con el profe Orlando mejor. Ok, entonces, profe Orlando David. Sí, muy buenos Orlando días. David, déjenmelo hablar Orlando David. Un minutico, Sin profe preferencias, Orlando. Alvin, sin preferencias. Saludos Jorge, felicitaciones a todos los maestros por ese gran día de mañana. Y con una sonrisa pexosa y como lo que estoy observando, pues hablo con tranquilidad. La pregunta concreta es, ¿qué opina Jorge sobre ese accionar de que muchos directivos docentes pretendan ser directivos de los sindicatos básicos filiales, cuando existe hoy por hoy los sindicatos también de directivos docentes? Entonces, ¿cómo entender de que ese docente administrador o directivo docente quiera ser directivo de las bases magisteriales? Mi profe, muchas gracias. Gracias, profe. Pregunta por aquí la profe Cecilia, ¿cómo hacer además con aquellos docentes que suelen decir no verse identificados con FECODE y hoy forman sindicatos regionales? Pregunta la profe Maritza Luna. Perdón, compañera Ana y compañera Lucha y Karen, favor ese compañero que aparece en N y no se identifica, a favor y lo aísla. Sí, sí. Ok, Sí, les profe. invitamos muy amablemente a todos y todas a que por favor registren sus nombres. Si no los Sí. pueden hacer el renombre, nos informan y nosotros les cambiamos el nombre. Entonces, por favor, Karencita, Sí, señora. profe NN ya prendió el micrófono. Si se identifica, tiene la bondad. Si no se identifica, vamos a tener que entonces sacarlo, Karencita, por favor. Listo, profe, ya lo saco. Muchas gracias. 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 Profe Ever, tienes la... Ay, perdón, Anita. Dale, dale. Profe Ever. Buenos días para todos y todas. Adelantarles el saludo a todos los maestros y maestras que estamos en este momento de escucha y de aprendizaje. Yo lo llamo así, momento de escucha y aprendizaje. Es más lo que podemos escuchar y aprender que en verdad aportar. Entonces es fundamental. Feliz día para todos. Ahora sí tomo mi minuto. La pregunta es la siguiente, Jorge, para que nos ilustre un poco más. Nosotros entendemos algo de qué es sindicalismo y qué es el paralelismo sindical, ¿sí? Su exposición fue bastante clara. Pero sería bueno que ustedes, de su sapiencia, nos regalara como esos tics o cómo hacer nosotros para que eso no siga pasando, cómo hacer para persuadir a mis compañeros que están en otro sindicato, que tenemos la misma razón de lucha, pero que eso hace que cada día seamos más débiles. ¿Cómo hacemos para unirnos? ¿Qué estrategias podemos buscar para conseguir esa unión que tanto necesitamos y que creo que en estos momentos del país es lo más fundamental, estar unidos? Muchas gracias. Profe, muchas gracias. Me Gracias, escriben por el profe. interno que NN es la compañera Olga Pito, entonces que está desde un café internet. Karencita, si le permites el Listo, ingreso, ya profe. le cambiamos el nombre. Muchas Listo, gracias. ya está ingresando. Bueno, pregunta la profe Luna, la profe Maritza Luna. De acuerdo con FECODE, ¿cuáles son las causas del paralelismo sindical? Bueno, el profe, esta sería la última pregunta que tenemos por aquí, el profe John. Dice, el paralelismo sindical es el antónimo de unidad sindical. FECODE puede crear un grupo que apoye a los filiales a fortalecer la unidad sindical.
Se pueden crear mesas de diálogo donde tengan voz y voto, y no solo los líderes sindicales, sino cada uno de los docentes afiliados. Y finalizamos también participación con vos, con el profe Orley Bernal. Profe Orley. Compañeras, fraternal saludo desde Quinchía, Risaralda, ¿cómo están? Igualmente mi ¿Cómo profe, está, bien, profe? tiene un minutico. Felicitarles por esa labor tan magnífica. Listo, bueno, Muchas gracias. dentro de esa exposición tan maravillosa y dentro de ese contexto del paralelismo sindical, en vista que en Colombia hay unas coyunturas económicas, sociales, políticas, laborales, tan lejos de una realidad y de una perspectiva de cambio. ¿Cómo unificar el pensamiento de nuestra clase trabajadora, en el caso de nosotros los maestros y maestras, para que no estemos tan distanciados como son los estatutos, como es la realidad salarial y como es el trabajo, que es como unificar la clase trabajadora? ¿Qué dinamismo, qué políticas, qué estrategias fortalecer para que haya efectividad, eficacia y que vayamos todos como en un mismo rumbo para acceder a una igualdad y a una equidad sin paralelismo sindical, sino que haya unicidad en la lucha, fortalecimiento en la profesión y dignidad de la clase trabajadora? Muchas gracias. Gracias a usted, mi profe Orley. Profe Alvincito, entonces todas estas preguntas en 10 minuticos. Bueno, espérate que se me está acabando la batería. Bueno, lo siguiente. Es un hecho real que existe el paralelismo sindical y creo que todas las inquietudes están recogidas entre las causas y cómo neutralizar esas causas que posibilitan el paralelismo sindical. Ya conecto el celular automático. Ya conecté aquí. Primero, ¿de dónde viene el paralelismo sindical? Puede venir por dos causas. Ya les dije allí, viene de unas causas fundamentalmente externas, que son las que establecen unas políticas que le ofrecen ciertas prerrogativas, ciertas oportunidades a la dirigencia y a la base de los sindicatos, como para engolosinarla a que acaben con el sindicato madre, en este caso con el sindicato único que puede existir en un sindicato, en el movimiento sindical. Esa es la política del modelo neoliberal y enseguida por ahí tomo. Para eso dividió al magisterio en dos decretos. El 1277, que venía con unas ciertas garantías como por ejemplo la estabilidad laboral, situaciones pensionales, salariales. Y luego el 1278, donde ya ahora la estabilidad está garantizada, pero a través de concursos, pruebas que hay que hacer. Entonces allí pues establece unos intereses para uno, otros intereses para el otro, y vienen entonces las actitudes de acuerdo a los intereses del uno y el otro, de tratar de garantizarse algunos derechos. Y por eso hablan del estatuto viejo, el estatuto nuevo. ¿Quién lo representa? Un solo sindicato, en este caso, FECODE. Y allí llegan estas influencias, llegan estas presiones. Y han habido a raíz de eso quienes le han caminado, porque prevalece para el interés del trabajador docente, en este caso, una situación de intereses particulares, su salario, su estabilidad y estabilidad de prestaciones sociales. Y buscan un culpable. Cuando no hay una formación sindical, entonces se desenfoca el origen y la posibilidad de plantearse una lucha con una visión estratégica. Recuerden cuando decíamos ahí en las tendencias que hay que establecer acciones estratégicas para la preservación y las tendencias
de cómo neutralizar las políticas modelo neoliberal. Y la estrategia y la salida es que hemos planteado para todas esas inquietudes en la lucha sindical y en los escenarios donde tienen que dirimirse, establecerse los escenarios de concertación de políticas laborales y en este caso de derechos prestacionales también, la consigna de un estatuto único docente. Eso es una lucha. Está estableciendo una consigna que hay que llevarla a la práctica y miren cómo se amarra esto con la coyuntura actualmente. No hay un gobierno que esté fuera de la línea de los que se han tenido del 90 para acá, fuera de la línea de apoyo del modelo neoliberal. Solo ahora, si llega un gobierno alternativo que realmente esté en las condiciones y esté conscientemente en un modelo de sindicalismo y un modelo de educación para este caso, como lo hemos planteado nosotros, dispuesto a hacer una política realmente concertada con nuestro gremio hacia eso, hacia un estatuto docente único. Son motivos fuertes, estructurales, motivo estructural para apoyar un gobierno como en esta coyuntura, decía ya, ¿y qué hacemos nosotros en estos aires de cambio que están recorriendo el mundo? Apoyar un tipo de esta candidatura. Esas son políticas del modelo neoliberal que arroja sobre los sindicatos, sus organizaciones sociales, estas contradicciones para despedazarlo, para crear pues esta confrontación de intereses entre la base de un sindicato y dividirlo. Eso son políticas, por eso está expresada ya como causas externas. Esas no las trae el modelo neoliberal premeditadamente en doble sentido, para privatizar la educación, tener mayores ganancias, no tener contradictores en el movimiento sindical y por allí mismo dividirlo y debilitarlo. ¿Sí? Eso son causas externas, eso viene de afuera y llega a las organizaciones sindicales. Y hay unas causas internas que a veces son a las que más le ponemos atención en la base, la discusión, lo que se da, el careo entre los intereses de la misma base del sindicato. Y es los vicios, los comportamientos, el burocratismo que no dejan, que no hay una adecuada política de formación sindical y organización sindical dentro de los sindicatos, que haya diálogo intergeneracional entre los viejos dirigentes que ya están allí y los nuevos que se van formando precisamente a través de una política de formación sindical hacia nuevos liderazgos, que haya renovación sindical, que haya ese diálogo de que vayan saliendo uno y vayan entrando otro, no que los quiten de un solo tajo, por eso se llama diálogo intergeneracional. Y todo lo que han planteado aquí son preocupaciones de, bueno, pero, por ejemplo, ¿cómo se da eso? Hombre, que el que no se siente recogido en intereses ahora, por lo uno, por causas externas del modelo o por causas internas por vicio, se ve sin un horizonte, si es líder y se le cierra la carrera como líder, pues que buscar un mecanismo de sacar otro sindicato allí mismo, por alguna de las dos vías. Y el gobierno favorece allá en la legislación, lo que decía uno, el Ministerio del Trabajo, la Oficina del Trabajo, digo yo que en una resolución que venía del año 65, si ustedes miran ahí los documentos que quedan allí de consulta, hasta el año 65 se posibilitaron solo sindicatos en la empresa y en este caso en la educación, pero luego en el 2000 salió allí una reforma donde se posibilita la creación, la pervivencia de varios sindicatos en la misma empresa. O sea, el gobierno tira enseguida, después de 1990, ya entonces está la política neoliberal. Digo, no, pero eso hay que llevarlo a través de establecer cosas concretas institucionales. Un decreto posibilitó la creación de varios sindicatos
Y eso por cualquier tipo de contradicciones que se dieron, no solamente en el magisterio, en los demás gremios y sindicatos, por cualquier tipo de contradicciones, eso iban a una oficina del trabajo en cualquier parte del país, eso inmediatamente le daban cabida, porque van en la vía de lo que quieren, de su objetivo, despedazar el movimiento sindical. La fórmula de oro y definitiva para eso es internamente en los sindicatos desarrollar una acción sindical democrática. Alguien habló, pero ¿cuál es la democracia interna? Hombre, que se permita, y eso sí ya, como las causas son internas, son desafíos dentro de los sindicatos, que se permita no solamente a la dirigencia, pero en ellos con mayor peso, una real renovación sindical. Pero para una real formación sindical deben ir gente preparada. Hablamos, yo creo que hablé algo de eso en otra conferencia, de cómo debe ser el líder sindical entonces que vaya a hacer la renovación sindical o ese diálogo intergeneracional. Un líder formado, ¿sí? Estudioso, investigativo, que sea agradable a la base, planteando una política de inclusión, no de exclusión, que sepa escuchar, que le dé oportunidad al contradictor de que se expresen sus inquietudes, de abrir escenario de concertación, de diálogo, escuchar a la base, pero que esté actualizado, que esté formado, que le produzca una acción de elocuencia, que permita la inclusión de la mujer. Recuerda que hablamos de eso. La mujer hay que darle en un escenario como el nuestro, donde la mayor parte de la membresía son mujeres, políticas que posibiliten acciones afirmativas, que llegue la mujer no solamente a cumplir tareas, sino que llegue a los cargos de dirección, que se oiga la voz nueva, fresca, para poder neutralizar todas esas situaciones que se plantean allí, donde vemos, y ya no es raro, porque son presas de los intereses del modelo, que viejos dirigentes están del otro lado, le dan un anzuelito, le dan allí algo, una prebenda, y cuando uno lo viene a ver, están contradiciéndonos nuestros intereses y a favor de los intereses del contradictor. A resolver una situación particular que tiene ese dirigente, eso es lo que se nos está presentando. Ya lo que está dado, ya ese dirigente, ya esas situaciones que fueron presas de la política, del modelo neoliberal, lo que tenemos es que neutralizarla con una formación de dirigentes nuevos, así como se lo digo yo, con liderazgo fresco, bien formado, que comprendan. Y para ello hay que abrir escenarios a través de una política bien dirigida de formación sindical, para llevar a estos escenarios a líderes bien formados, tan fuertes que no puedan ser presas de los intereses contradictores de los intereses nuestros. Eso a nivel general lo que pudiéramos recoger de todas las inquietudes. ¿Cómo se da? Bueno, hay unas preguntas de cómo se da el paralelismo sindical. Eso, que sacan un sindicato, se reúnen los que se consideran que no están siendo atendidos, digamos así ahora, y entonces pusieron de que ya con 25 afiliados que lleguen allá y soliciten una personería jurídica nueva dentro del sindicato, le ponen otro nombre y con ellos hacen interlocución de manera oficial el ministerio, digamos así, y le aprueban una nueva personería. Eso es lo clásico, lo típico de lo que desde el 2002 que se posibilita aquello de varios sindicatos en la misma empresa, han venido ellos promocionando. Inclusive, ¿cómo lo hacen? A través de esquiroles. ¿Qué es un esquirol? Aquel que dentro del sindicato ya tiene una relación non santa allá con la administración, ese que luego lo vemos de aquel lado, y comienza a estimular el descontento en la gente, que no es un buen dirigente porque debiera ser que explique cuáles son las causas del problema y qué hay que hacer sanamente en unidad. No, ese va en la contraria a establecer lo otro, el mandato desde afuera
Eso es lo que se llama esquirolaje para la formación de nuevos sindicatos. Y ese nuevo sindicato ya no tiene la fuerza. Si era de 500 en un departamento o de 10.000, entonces con 3 sindicatos no es lo mismo una movilización, una acción de protesta, de lucha por intereses unidos de 10.000 personas, que con sindicatos divididos, con menos membresía, donde ya la fuerza y la capacidad de negociación, por un lado, es más débil, y por otro lado, pues el gobierno le facilitaría a los sindicatos minoritarios algunas prerrogativas para dejar al sindicato grande en una contradicción interna que lo vaya a despedazar cada vez más. Conclusión para este punto: la formación, una política de organización y formación sindical adecuada es la clave de oro, la carta de oro para garantizar la fortaleza y la unidad de los sindicatos, con la garantía de que así tendrán mayor capacidad de negociación, de movilización y lucha para obtener los mejores resultados ante la confrontación esa histórica de patrón-trabajador en la defensa de los intereses de sus derechos. Esa es, para todos los casos que allí se han presentado, que son internos de lo que provoca el paralelismo sindical, que son varios sindicatos en la misma empresa, lo que puede ahorita, y esa es la orientación que hay de los grandes sindicatos unificados, escenario de concertación y democracia interna. Democracia interna que se posibilite realmente que se tramiten las dificultades internas de la mejor manera con democracia. ¿Y qué es democracia interna? Que eso se estudia, las dificultades que se presenten en todas las empresas y en sus sindicatos, se discutan y se saquen conclusiones con la participación de todos. Pueden haber contradictores, se trata de persuadir al contradictor o aclarar al contradictor de que lo que sucede es esto y de esta manera, y lo que pretende el adversario, que es el patrón o el gobierno, es dividirnos y volvernos, despedazarnos el sindicato. Compañero, hay que hacer esto, y para eso salen los planes de trabajo. Eso, compañera Lucha, no sé si... Jorge, si me permite una interpelación. Sí, Orlando. Sí, Jorge, mira, es lo siguiente. Una cuestión Un interna que minutico, me mi preocupa. profe Orlando. Sí, listo. Una cuestión que me preocupa bastante es la misma disposición estatutaria. Muchos sindicatos en sus estatutos cercenan la oportunidad de que los líderes de la base pueden llegar a cargos directivos. Por ejemplo, se dice que en las ciudades capitales no puede haber subdirectivas, y una de las condiciones para llegar a ser un líder o uno de la base directivo es que haya pertenecido a una subdirectiva. ¿Y cómo carajo entonces va ese miembro del sindicato de una ciudad capital llegar a ser directivo si una de las condiciones es que debe haber pertenecido a una subdirectiva? Y eso lo mismo lo está apoyando el ministerio. En el caso particular de Riohacha, aquí hay que armar un bololó porque muchos se les cercenaron la posibilidad, líderes reconocidos de luchas de años de lucha, y no pudieron, fueron excluidos de las aspiraciones a ser miembros directivos porque no cumplieron un requisito de ser miembro de una subdirectiva. ¿Y cómo va a ser miembro de una subdirectiva si el Ministerio de Trabajo prohíbe que en las ciudades capitales donde tienen su asentamiento el sindicato hayan subdirectivas? Orlando, ya eso es algo interno del sindicato que debe ser abanderado como en sus escenarios, en una asamblea. Sí, pero FECODE debe poner una lupa sobre... Yo he analizado más de 15 estatutos. 15 y en la segunditos, mayoría mi profe. encuentro eso. Orlando, bueno, FECODE tiene su estatuto a nivel general nacional, pero hay algunos sindicatos que tienen sus estatutos que, como ese caso de allá, no es general. Acá que yo hice mi actividad sindical en Córdoba no es así. Eso debe ser una lucha interna bien llevada, ¿no? Bien llevada, que no lleve a reventar, y debe ser unas posturas que democráticamente allá se agiten en la base de que hay que hacer una reforma estatutaria para que se resuelva el problema y se posibilite la democracia interna. Y una bandera dentro, así como cuando hay las campañas, hay banderas, la posición de alguien que debe ser secundada por mucha gente, me imagino,
presentar esas inquietudes en los escenarios donde se deciden las cosas, que son las asambleas de delegados o asambleas abiertas, para que se cambien los estatutos. Pero no es eso lo que está diciendo FECODE, ni eso lo está diciendo la CUT. Son situaciones internas de sindicatos en particular que deben resolverse, dirimirse de la mejor manera, democráticamente, que no permitan de pronto resabios en la gente que vayan a posibilitar el paralelismo sindical. Recomiendo eso, compañero. Muchísimas gracias, profe Jorge Albín. He ampliado bastante la información. Entonces, a continuación, vamos a hacer una revisión rápida de la unidad didáctica y la tarea para esta semana. Compañera Anita. Bueno, compañeros y compañeras, la intención de todas las tareas durante todas las semanas es hacer un ejercicio de reflexión, porque sin duda le hemos apostado a un ejercicio de formación más que de capacitación, es decir, que implica un cambio de las prácticas pedagógicas, políticas y sindicales en el desarrollo de estos contenidos. Esa es nuestra intención para eliminar, erradicar esas prácticas nocivas que le afectan tanto al sindicalismo y que además, a propósito del paralelismo sindical y de la unidad sindical, pues implican tanto, ¿no? Ese cambio individual, esa transformación y esas formas de hacer diferentes el sindicalismo. Entonces, el profe Jorge Albín ha planteado un taller bien chévere que nos permite reflexionar frente a algunos fenómenos y pregunta, ¿de qué manera se presentan esos fenómenos? ¿Cuáles son esas consecuencias de esos fenómenos? ¿Y cuáles son las alternativas de solución? Pero más importante aún, pregunta al final, ¿cuáles son las estrategias desde lo individual para trascender a lo social? Es decir, ¿qué debo hacer yo como dirigente sindical para transformar esa situación? La primera pregunta es, teniendo en cuenta el paralelismo sindical, explique dicho fenómeno desde sus internas, ¿sí? Como ya lo manifesté, en cómo se presenta, cuáles son sus consecuencias, cuáles son las alternativas de solución y cuáles son las estrategias desde lo individual. La segunda pregunta hace referencia al paralelismo sindical desde las causas externas, sobre el tema de la multiafiliación y finalmente cómo contrarrestarlo, ¿cierto? Cómo contrarrestar ese paralelismo sindical. La idea es que podamos hacer un ejercicio de reflexión allí importante desde el foro. Vemos que desde el foro pues hay una pregunta también en la intención de generar una reflexión que nos permita a nosotros preguntarnos sobre el tema de la multiafiliación, es decir, permítanme un momento. Con base en los documentos Panorama del Sindicalismo en Colombia, el paralelismo sindical, la multiafiliación y la concurrencia de convenciones, determine desde su análisis regional 3 acciones o estrategias para blindar a nuestra organización sindical contra el fenómeno del paralelismo sindical y la multiafiliación. Es decir, muy en la línea de la última columna que tenemos allí en el tallercito. La idea es que podamos plantear 3 estrategias, pero también participar en las intervenciones de otros compañeros. Esa es, digamos, como la propuesta de desarrollo para esta semana planteada por el profe Jorge Albín. Muchas gracias, Anita. También muchas gracias a los compañeros y compañeras con sus aportes. Yo creo que ha sido como muy claro específicamente con respecto a la relación que tenemos desde lo sindical y lo político, porque si bien es cierto que hay leyes que respaldan pues la labor sindical, también ha sido muy claro que tienen muchos vacíos y por eso la importancia de tener esos representantes en los escenarios políticos donde se tomen las decisiones y se hagan leyes que sí den cuenta de una garantía total de nuestros derechos. Entonces, ya para finalizar, vamos a darle la palabra a nuestro querido director de escuela, profe Vicente Bryan. Profe Vicente. Y muy buenos días para todas las compañeras y compañeros. Y un reconocimiento y gratitud al compañero Jorge Albín Anaya por su exposición en el día de hoy. Para las compañeras y compañeros docentes y directivos docentes que hoy están conectados,
nuestras felicitaciones en nombre del equipo de escuela por esa labor tan bella que realizan en todas las instituciones de nuestro país, por ejercer la profesión más bella e importante en este planeta Tierra, por ser la profesión que forma otras profesiones. Feliz día, compañeras y compañeros, maestros, maestras y directivos docentes de Colombia. Con relación a este importante tema del sindicalismo, sus tendencias y del paralelismo sindical, es muy importante, compañeras y compañeros, que nosotros superemos una pregunta que permanentemente se hace en todo el país. ¿Y qué hace FECODE? Se nos olvida, y por eso lo recuerdo, FECODE somos todos y todas. 333,000 docentes y directivos docentes. Por ello, todos y todas debemos de aportar nuestro granito de arena para formar desde nuestros hogares, desde las instituciones educativas y en la sociedad en general, formar el ser humano con principios políticos y sindicales para bien de toda la clase trabajadora y de la sociedad en general. En realidad, este tema es importante porque nos permite formularnos varios interrogantes. Por ejemplo, nosotros, si queremos tener verdaderos líderes y lideresas sindicales conforme a las exigencias actuales de la sociedad, nos toca superar el fanatismo. Nos corresponde también, compañeros, superar el sectarismo. Nos corresponde superar el individualismo y nos corresponde también el dogmatismo. Tenemos algunos seres humanos que no han superado esto y tienen el título de líderes o lideresas, pero se convierten en fanáticos, en sectarios, en individualistas y en dogmáticos. Y así no avanza el sindicalismo. Así no se construye liderazgo y así no logramos los objetivos que debe tener toda organización sindical. Si nosotros queremos avanzar, nos toca iniciar por el cambio. Y ese cambio es en cada uno de nosotros, compañeras y compañeros. Si yo cambio, doy ejemplo para que cambien los demás seres que están a mi alrededor. Y como dice nuestra ejecutiva Isabel Olaya Cuero, tenemos, a pesar de las diferencias, hacer esa juntanza. Una juntanza que permita la integración pluralista, que permita verdaderamente nosotros interpretar lo que quiere la clase trabajadora, que nos permita escuchar y analizar qué es lo mejor, qué es lo que piden los trabajadores. Nos toca verdaderamente ser unos líderes y lideresas abiertos al diálogo, ser investigativos para poder presentar alternativas de cambio. Y por ello, se nos toca trabajar para que ese paralelismo sindical que tanto daño le ha hecho, le hace y le hará a las organizaciones sindicales, se vaya superando. Pero también quiero decirle, compañeras y compañeros, que muchas de las personas que practican el paralelismo sindical es por falta de formación política y sindical. Es también
porque están ansiosos del poder. Y entonces, cuando no ven la oportunidad de estar en la organización, entonces lo más fácil es llegar y decir, voy a hacer mi sindicato aparte para conservar el liderazgo, entre comillas. Asimismo, aquellas personas que practican el paralelismo sindical son personas que han vendido su conciencia al patrón y crean nuevos sindicatos para debilitar a las organizaciones sindicales y convertirse en serviles de la oligarquía, en ser unos idiotas útiles del sistema. Y no tienen otro objetivo que debilitar a aquellas organizaciones que sí luchan por la clase trabajadora, que sí luchan por la justicia social y que quieren una verdadera democracia. Por ello, compañeros y compañeras que estamos en este diplomado, les presento algunas propuestas. Una, educación sindical, pero una educación de calidad y una educación coherente. Asimismo, a fortalecer la unidad no es desde la teoría o el discurso, sino desde la praxis. A poner en práctica lo que es la equidad, la tolerancia, a ser investigativo, a ser propositivo, a ser una persona que innove, pero de acuerdo a la realidad, a tener conciencia de clase, a ser visionario, a tener un liderazgo positivo, a construir estrategias y tácticas que permitan cada vez negociar mejor para bien de los trabajadores y de la sociedad. Si nosotros, compañeros, cada uno y todos ponemos en práctica estas ideas, estas propuestas, y superamos lo negativo, si superamos lo que nos hace daño, pues creo que vamos a tener a corto plazo un sindicalismo más fuerte, un sindicalismo que permita una justicia social. Por ello, es que estamos diciendo que el 29 de este mes es la oportunidad de un cambio. ¿Por qué? Compañeros y compañeras, aunque nos duela mucho, son 203 años que llevamos con el yugo, primero de los españoles y luego de los criollos, de la plutocracia de este país, de los criollos que están agrupados en 64 familias para dominar a más de 50 millones de colombianos y colombianas. Y creemos que Francia Márquez como vicepresidenta y Petro como presidente, que conocen las necesidades del pueblo colombiano, que son hijos del pueblo, pueden iniciar una gran transformación, que sabemos que 4 años no son suficientes, pero que aquellas mujeres y hombres que pertenecen a esta gran coalición continuarán llegando al poder. Tenemos que seguir eligiendo, después de 4 años de Francia y Petro, a otras mujeres y a otros hombres para que este gran proyecto siga avanzando. Pero nos toca iniciar ese cambio ahora el 29. Y es decirle con todo respeto a los compañeros y compañeras que
tienen otra mirada. Se la respetamos, pero le llamamos a la reflexión. ¿Cómo apoyar a quien te quita tu dignidad? ¿Cómo apoyar al que te ha asesinado? A amigos, a vecinos, a familiares, a quien te ha perseguido, al que quiere siempre verte arrodillado. ¿Cómo seguir apoyando al que aumenta la miseria? Al que no quiere que exista un trabajo digno, al que quiere privatizarte tu profesión, tu labor como docente, el que privatizó la salud para que hoy sea una mercancía y se piense en la utilidad, más no en la prevención ni en la cura. ¿Cómo apoyar a aquel que quiere obtener más utilidades, más ganancia a costa de tu trabajo y pagándote salarios ridículos? Yo creo que los seres humanos no podemos seguir siendo unos idiotas útiles, siendo masoquista para sí mismo. Yo creo que el verdadero maestro, y con el perdón de los que no son creyentes, de los que no creen en Cristo, tiene que seguir el ejemplo, según la Biblia y según la historia, de un hombre que vino al planeta llamado Jesucristo y que generó políticas de cambio, políticas sociales para bien de la humanidad, y que por eso fue perseguido, crucificado y asesinado. Pero dejó unos ejemplos de vida. Hoy, quienes ejercemos esta profesión por vocación o por otra circunstancia, nos toca generar conciencia, generar cambio para bien de todos y todas. Es eso que nos lleva esta temática que hoy el compañero Jorge Albín ha expuesto. Y es decirle, compañeros, desde cada una de las veredas, caseríos, corregimientos, municipios, ciudades intermedias, ciudades grandes, que nos toca aportar nuestro granito de arena. Esos 15 ejecutivos conformados por 3 mujeres y 12 hombres no son los redentores que pueden hacerlo todo. O en nuestros sindicatos filiales, que hay de 15, de 13, de 12, de 11 y de 10, tampoco son suficientes para la transformación social, política y económica que se necesita. Se necesita que la mayoría de nosotros, como maestros y maestras, nuestros hijos, nuestros padres y sociedad en general, hagamos un análisis de la realidad, aportemos nuestro granito de arena para construir ese gran edificio que se llama sociedad con justicia social para una vida digna. Allí dejo por el día de hoy y espero no se incomoden aquellos compañeros y compañeras que con el respeto que se merecen quieren seguir arrollados y siendo masoquistas ante unas pocas familias que nos han sido una chupasangre y nos quieren acabar, no compañeras y compañeros. Con ese respeto que me merecen, también les tengo que decir, basta de ser arrollado, basta de ser masoquista, llegó la hora del cambio y ese cambio será el 29 de este mes, sabiendo elegir a esa mujer y a ese hombre de grandes iniciativas y que luego debemos de continuar después de 4 años llevando más mujeres y más hombres para que esa política social sea la que reine por muchos años para nuestros hijos, para nuestros nietos e incluso para nosotros mismos. Un feliz fin de semana. Y mañana, que es nuestro día, a sentirnos orgullosos, a festejar con pedagogía, con justicia y democracia. Chao, chao, y hasta la próxima semana, a la misma hora y por el mismo canal.